te presento yo. Nima es un chaval que conocí en el colegio de los Salesianos. Era colega del ¿Hace hermano de mi cuánto? colega y así nos conocimos. Y han pasado, Si hace pues, ¿han pasado cuánto? 30 ¿40 años, y... tío? No, yo llegué a Salesianos con 14. Tengo Ajá, 48, entonces 35, si no me equivoco. sí, pues Treinta y mira, cuatro, 34 años por ahí, sí, sí, treinta y sí, sí. cuatro Y yo te he ido viendo por las redes y por ahí, y luego hemos compartido algún espacio, aquella vez que fui al encuentro este de Aikido. De Nima Aikido, es sí. maestro de Aikido, con un dan muy elevado, sexto, séptimo, no me acuerdo. Cuarto, déjalo en cuarto y déjalo en practicante. Practicante y cada día voy más para atrás, me van a quitar los danes. Y luego tenías una página antes, ¿no? Muy enfocada al fitness, la Forja Sí, del bueno, Llano. eso es donde estamos hablando ahora mismo Sí, y lo he intentado hacer un poco más global e integral. Lo que pasa es que últimamente, de hace un tiempo para acá, no estoy muy motivado, Pedro, con las redes. Tú estás a tope, pero ya, yo ya me contaste, sí. no estoy muy motivado y bueno, pues hago Sí. lo justo porque tengo gente que sé bueno, que les hace ilusión y a mí me hace ilusión compartir ciertas cuestiones, pero es verdad que hubo un tiempo en el que estaba mucho más activo en redes, ¿no? Pero bueno, todo va Bueno, fluctuando. bueno, y te ganas la vida ahora como profesor de infantil, ¿verdad? De primaria. Primaria, eso es. Y, y bueno, muy interesado en el ser, en el aspecto espiritual, muy enrollado con la cábala. Has escrito un libro hace poco, un libro fantástico, ¿no? Intentando llevar la cábala a los adolescentes, hacer un puente de unión y Eso muchas es. más cosas, pero bueno, ahí queda el Yo, retrato de Nima, el esbozo. eso es. Pues yo a Pedro lo conocí en ese momento. Además, recuerdo muy bien que yo llegaba como asustado a ese colegio, porque yo venía de un colegio público y entrar en un colegio como los salesianos, pues a mí me impactó mucho. Y yo creo que te lo he comentado alguna vez que llegaste y me dijiste, oye, si tienes cualquier problema, me lo dices y lo resolvemos. Y yo, quieras o no, Pedro, te tengo que reconocer que me alivió ciertamente las primeras semanas hasta que yo me ubiqué ese ofrecimiento de ayuda, me acuerdo todavía. O sea que, Sí, y sí, nada, sí. Pedro es una persona desde mi, dime, No, 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 termina y hilo con eso, sí. porque justo, bueno, termina y luego lo hilamos desde ahí. Y te he seguido igualmente, nos perdimos la pista ambos, pero gracias a las redes nos hemos recuperado y un día te vi por redes y digo, ostras, Pedro Arce, digo, le tengo que seguir y tu trabajo en yoga, creo que, bueno, eres maestro de maestros y me parece una cosa maravillosa lo que estás haciendo, más la escuela de Ayurveda, la medicina india, que es de las más antiguas y creo que de las tradiciones más bonitas a las que nos podemos agarrar. Y este último paso que has dado de introducción al tema de la fascia me parece fabuloso y es una cosa de la que me gustaría hablar. Y otra cosa que me gusta mucho de tu persona y de tu personalidad es los viajes que haces, ¿no? Porque, por un lado, te envidio, hay que decirlo claramente, pero me encanta ver gente que realmente va a lo que son los orígenes a impregnarse del espíritu auténtico, ¿no? Que nos pasaba un poco también con Sesame Moon, que viajaba a Okinawa frecuentemente y demás, y creo que es algo muy importante a la hora de transmitir, como maestro que eres de yoga, el haberlo sentido y haberte permeado en su cuna y con tus viajes ahora a Japón y demás, pues creo que te da un plus que es un regalo para tus alumnos. Y ahora que te estoy viendo el trabajo de FAST y demás, es un trabajo súper avanzado lo que te estoy viendo hacer, bueno, a mí me encanta. Mm, Así que encantado de seguirte en redes y ojalá nos podamos encontrar en este curso que has organizado en junio en vale. la sierra, porque me Sí, interesa muchísimo. sí, sí, es muy interesante, sí. Pues ¿Con un qué poco querías hilar? Perdona, perdona. Que decías que ibas a hilar con algo que comenté. Claro, fíjate que tenías un buen recuerdo de aquel momento y era un momento muy turbio porque, bueno, a mí me lo dijo mi amigo Alfonso, ¿no? Y como eras amigo de su hermano y tal, y eras un par de años, ¿no? Más jóvenes que nosotros, pues claro, en esa época se nota un montón. Sí, mucho. Y fíjate habíamos quedado para hablar un poco del tema del bullying, de todo este tipo de fenómenos. Y dentro de un entorno en el cual en ese momento yo me movía de una manera
ciertamente tóxica, siempre quedan perlas, siempre quedan recuerdos o anécdotas positivas y de buen recuerdo, ¿no? Y cómo, jolín, pues ahora que lo dices, me da un sentimiento de ternura, un sentimiento entrañable, como dentro de aquel tiempo que yo lo recuerdo bastante, bueno, no tengo muy recuerdo, pues ese, cuando me lo dijiste, me acuerdo que yo no me acordaba para nada, no me acordaba, Yo o sí, sea, sí, sí, y cuando lo dijiste dije, joder, mira qué cosa, o sea, no, qué puto personaje era, qué manera de ir haciendo el macarra por ahí. Pero aún así, pues pero mira, me dices que tienes un buen recuerdo, así que, joder, no, no, es algo. totalmente, porque además en su momento fue de agradecer, porque es verdad que tampoco, a ver, yo entraba en un lugar nuevo y no era para nada hostil ni nada, ¿no? Es verdad que todos me miraban un poco extraño entre el nombre y el aspecto y demás, y que en aquella época, parece mentira, pero no había mucho extranjero y No, demás. no, no. Entonces, y además en un colegio de ese tipo, ¿no? Que era Sí, bastante cerrado. Nunca tuve ningún problema, ¿eh? Y tengo muy buen recuerdo de ello, pero sí que es verdad que la entrada fue durilla. sí, Y recuerdo, sinceramente, que a mí hasta cierto punto me alivió esto que tú claro. comentabas. También es verdad que yo siempre he sido muy miedoso. Sí, Y yo en DGB, esto lo comentaba en algún vídeo, yo estuve un par de años sufriendo acoso de 3 muchachos mayores. Entonces yo tenía ahí siempre una cuestión de miedo respecto pues, a la violencia y demás, que hasta que no empecé a hacer artes marciales, que de hecho yo creo que nació de ahí mi necesidad de hacer artes marciales, no me he podido quitar, no me pude quitar, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que tú puedes tener un recuerdo de aquella época de quizás, porque es verdad que muchas veces cuando miramos para atrás vemos cuestiones de nuestra personalidad que no nos gustan, ¿no? Pero también es un proceso, como bien sabes, claro. pero esa actitud a mí al menos me alivió durante un tiempo. Sí, Y está muy bien que lo veas así ahora porque al final pues, siempre hay luces entre las sombras. total. Total, total. Sí, sí. Yo me metieron allí en el colegio de los Salesianos desde un colegio público porque tuve problemas de comportamiento y tal. Entonces mi padre me metió ahí como para ver si había más disciplina y tal. Y claro, yo los primeros meses, me metieron a mitad de curso, los primeros meses también fueron duros, me costó meterme en el ritmo, en lo que es la sociedad del colegio. Y a mí también, bueno, me llamaban orejas porque mi madre me rapó la cabeza y no es que tenga orejas grandes, pero bueno, me llamaban orejas, es como son los chavales. Entonces me fui para el verano y al verano, cuando empezó el curso en septiembre, yo ya empecé a aprender que, como hacía artes marciales también y tal, pues me volví violento, macho. Me volví violento y llegó Navidad y ya nadie se metía conmigo, pero ya cogí la inercia y así estuve hasta los 15 16 años. Y bueno, cuando me propusiste o estuvimos hablando sobre este tema, pues claro, a mí tengo un recuerdo muy vívido de aquella época, de cómo me sentía, de lo que hacía, Y fíjate lo que son las cosas, que hace poco quedaron los de mi clase, ahora 2 o 3 años de mi promoción de aquel colegio, y yo no pude ir por trabajo, pero me hubiera gustado ir porque o sea, tengo todavía un sentimiento agridulce del hecho de encontrarme con personas que no he vuelto a ver desde entonces. Probablemente el recuerdo que tengan de mí sea de, pues eso, de una persona violenta, con una estética muy dura, ¿no? Con chupas de cuero, con una cosa así de tipo rock. Y se sorprenderían muchos, ¿no? De la persona a la que me he convertido, a lo que me dedico, que es absolutamente diferente. Y me quedó ese resquemor, ¿no? De, joder, a ver si se organiza otra y voy. Por lo menos, ¿sabes lo que me gustaría, Anima? Pedirles perdón, decirles, estaba muy equivocado con mi actitud y hoy lo veo de otra manera, ¿no? Disculpa si te molesté en aquel momento, o si te agredí, o si tenías miedo, o si tenías inseguridad cuando estabas cerca de mí, porque esa era la forma en la que yo me relacionaba, generando ese tipo de sensaciones y en ese vínculo de poder, que al final no deja de ser un vínculo de poder, ¿no? Así que Pero fíjate a lo que son las cosas. estás expresando que fue como una especie de necesidad defensiva en el fondo. O sea, Sí, el nivel de agresividad o violencia que dices que expresabas era como resultado de las circunstancias y igual que, que en mi caso particular también fue un cambio
despacio y si empiezas siendo agredido, pues tu forma de defenderte. No obstante, te diré que si has tenido noticia de esa reunión, será porque más de uno tiene un recuerdo diferente al que crees tú, quizás, de tu Ya, persona, ya, o que también con el paso de los años vamos relativizándolo todo y vamos entendiendo las ya. cosas de diferente manera. Fíjate qué Mm, cosa más curiosa lo que me estás comentando, porque yo, de las 3 personas que yo recuerdo que tenía ese problema con ellos en el cole, estoy hablando de sexto, creo, no, miento, cuarto y quinto de primaria, juraría que era, a 2 de ellas las he vuelto a ver por la calle. Y mm, si te lo digo sinceramente, no tenía, o sea, no me generó en ningún momento ningún sentimiento negativo hacia ellos, porque de alguna manera en mi cabeza simplemente lo ubicaba en un contexto, en una edad, en unas circunstancias, en un momento pues de la infancia, de la adolescencia, en tu caso, en el mío era de la infancia, y yo cuando les vi de adultos era como que, bueno, pues lo tenía como disociado, ¿sabes? Porque en mi caso, yo no sé si a lo mejor en el caso de otra persona, pues tuviera ganas de pegarles una paliza de adultos, ¿no? Pero en mi mm, caso personal no ha sido así en absoluto. 2 de ellos los he visto y el tercero creo que acabó muy mal y no está ya con nosotros en este lado, ¿sabes? ya, Entonces, bueno, sinceramente pienso que, a ver, yo imagino que habrá gente con mucho trauma. Yo no sé si en mi caso particular el trabajo personal que he realizado, el trabajo de artes marciales, el trabajo de desarrollo personal en el que siempre estoy y demás, pues me llevan a valorar las cosas de manera muy relativa. Y que en caso de otras personas ese trauma se quede ahí y de adultos, si tuviesen la posibilidad de vengarse, se vengaran o que les viniera bien una disculpa, no lo sé. Pero en mi caso particular te digo que me pasó esto y sinceramente no sentí nada negativo hacia ellos. Lo contextualicé en un momento determinado y realmente tengo el recuerdo de lo mal que lo pasaba, ¿eh? Porque era sistemáticamente todos los recreos hasta llegar a un punto en el que si ellos no me encontraban por el patio, iba yo ya directamente al punto en el que normalmente me acorralaba y desesperaba para que llegara. O sea, tú fíjate qué situación, porque eso me daba cierta tranquilidad por si el hecho de buscarme y yo esconderme generaba más problemas. ya. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, lo recuerdo y recuerdo las sensaciones negativas que tenía en ese momento. Pero después, cuando les he visto, no sé, era como neutro o incluso un poco de condescendencia, no lo sé. Sí, sí. Fíjate que hay dos cosas que me están saliendo ahora según estás hablando. Una es la culpa que se puede arrastrar de manera totalmente arbitraria, independiente y desconectada de lo que en realidad puede estar sucediendo, ¿no? Como es el caso que estás diciendo. Yo, por ejemplo, puedo sentir culpa respecto a las cosas que hice de niño o de adolescente y aunque me haya perdonado y haya hecho el trabajo pertinente y tal, sí que me gustaría poder tener la oportunidad de físicamente estar delante de esa persona y decirle, oye, mira, y probablemente lo esté magnificando. En algunos casos seguro que me encuentro con algunas personas y sí que lo agradecen, sí que nos podemos dar un abrazo, o sí que me dicen, mira, tío, pues no quiero, te llevo toda la vida sin ver y sigo sin querer verte. Y otras personas Pues, puede ser el tema que estás diciendo tú, que tengan un recuerdo mucho menos gravoso de lo que yo a lo mejor tengo en mi cabeza, ¿no? Respecto a esa persona. Y es curioso, ¿no? Es muy curioso. Y luego también el tema de que la gente entienda realmente qué papeles y qué roles se establecen en estas dinámicas de relación, porque lo más inmediato es pensar que el agresor es una especie de cabrón y que la víctima es una persona que hay que hiperproteger y establecer ese tipo de rescate inmediato, ¿no? Y yo creo que el tema del bullying y de este tipo de relaciones hay un juego de equilibrio entre el agresor, víctima y el escenario y la gente que está viendo, ¿no? Porque no solamente es un juego de dos, sino de tres, incluso de cuatro, de cinco elementos que creo que están ahí participando, ¿no? Entonces, yo gracias a Dios, pues ya estoy como ya soy una persona adulta, ya no tengo ese tipo de historias, que se podría hablar de bullying o de acoso, ¿no? De otro tipo de historias, ¿no? No tiene por qué ser en un patio de colegio. Puede ser a nivel emocional, puede ser a nivel de redes, puede ser a muchos niveles, ¿no? Pero bueno, centrados en esto que estamos ahora comentando, el, quizás salirnos un poco del estereotipo de eso, de agresor como si fuera un malvado y la víctima como si fuera un pobrecito pues que no tiene mucho que decir, ¿no?
y también el rol que puede hacer las personas que están alrededor, que es algo que normalmente se olvida o no se tiene suficientemente en cuenta. Entonces, bueno, Eso, mira, hace poco hemos estado en un encuentro de Aikido y después hemos hecho una comida y salió el tema porque uno de los participantes, pues su hijo estaba en una situación delicada. Mi hija también ha estado en una situación delicada o sigue estándolo. Y yo creo que lo que has dicho, lo último que has dicho, el rol del grupo es fundamental. Y nosotros, por sí, ejemplo, en los colegios como docentes, independientemente de que intentes atajar la situación lo antes posible para evitar una cuestión de agresión física o de lesión o de agresión emocional y tal, lo intentas atajar, el trabajo siempre se hace con el grupo aula, porque al final es verdad que hay un mirar hacia el otro lado. sí. Y cuando hay una agresión, a menos que sea extremadamente secreta y demás, es público. Hasta cierto punto es público y los compañeros lo saben. Y te voy a dar un detalle curioso, porque ahora según estoy hablando lo he recordado. Pasado este periodo mío, lo comenté con un compañero mío de clase, que no tiene nada que ver con ellos, y me dijo, ah, sí, a mí me estuvieron también haciendo lo mismo una temporada. Y yo no tenía la menor idea de que eso le había pasado a ese compañero también. Entonces, es verdad que el grupo, y a mí me alivió mucho saber que yo no había sido solamente la única víctima de esta gente, sino que era un modus operandi de ellos en general. Yo en ese momento no sabía lo que había ocurrido, ¿no? Pero nosotros el trabajo que hacemos como docentes es, insisto, aparte de frenarlo directamente o intentar frenarlo, el trabajar con el grupo, porque hay muchas cosas que se nos escapan a los adultos en ambientes de chavales y si los propios chavales son capaces de censurar ciertas acciones, para el acosador, a la persona que acosa, es mucho más difícil actuar, porque ya no siente respaldo o siente incluso, porque el silencio para ellos supone respaldo, entiendo, yo lo Sí, entiendo así. Y ahora fíjate en todo lo que pasa, por ejemplo, en Palestina, lo que está pasando en Irán. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Que internacionalmente se haga un juicio de valor y que se actúe internacionalmente y viene a ser una especie de acoso a gran escala, ¿no? Lo que has dicho tú, en la escala, el acoso puede pasar en cualquier ambiente, el móvil laboral, dentro de una pareja, dentro de una comunidad de vecinos. Siempre hay roles y siempre hay una especie de responsabilidad de las dos partes. Y esto suena fatal. Pero es verdad que siempre cuando nosotros encontramos un conflicto en el colegio, también tenemos que ver, no solamente directamente, y esto creo que es la clave que lo has mencionado, no decir, bueno, el malo es este y el bueno es este, sino dentro de lo malo que es, dentro del malo qué es lo que hay de bueno y dentro del que parece buenísimo, qué hay de malo, ¿no? Para intentar encontrar la dinámica de fondo que a veces no se claro, percibe tan fácilmente claro, e claro. intentar restaurar el equilibrio. Pero desde luego yo tengo convencido de que la persona que acosa o hace daño a otro, a un compañero o a otra persona o incluso a animales y demás de manera sistemática es por una necesidad interna a un nivel de un desequilibrio que necesita encontrar un equilibrio. Sí, sí, total, Eh, total. yo puedo entender que haya personas con una química cerebral que hayan nacido con psicópatas o, entiéndeme, que hay un componente químico cerebral que no quiero pasar por alto, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, a través de la educación y a través de la comprensión entiendo que se puede regular un montón de actitudes desequilibradas que tenemos todos, porque todos Sí, tenemos actitudes desequilibradas, está sí, claro. Entonces, bueno, pienso que hay que abrir un poquito más y ir un poquito más allá de lo aparente e intentar entender qué es lo que motiva. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, en el colegio tenemos algunos casos y es muy fácil decir, no, este es el malo, este es el bueno y ya está. No, vamos a ver por qué este está actuando así, por qué este está actuando de esta manera y por qué el grupo permite que esto pase así. claro. Y esos porqués te llevan a lugares insospechados. Sí, sí. En el caso del agresor, yo creo que, bueno, hay casos como tú dices que igual son muy deterministas, pero la mayor parte de la gente que agrede normalmente ha sido agredida. No, no nacen ya con ese input, ¿no? Con esa impronta, sino que lo que hacen es un reflejo de lo que han aprendido y cómo han sido tratados. Y el dolor interno
que tienen la violencia y el abuso de poder es uno de los primeros, a través de ese comportamiento es un regulador de emocional y de trauma y de dolor interno bestial, ¿no? Yo en mi caso empecé con ese y a los 15 años empecé con el alcohol y en el momento que entré en contacto con el alcohol, la violencia se acabó. Con lo cual, a mí me da la pista de que lo que estaba buscando era simplemente una forma de mitigar ese malestar interior. Y luego también, a veces, los pequeños son reflejo de lo que ven en la sociedad y en los mayores. Y es que nosotros seguimos aplaudiendo la violencia en las películas, seguimos aplaudiendo, o sea, es una especie de tráiler de lo que está pasando a nivel de sociedad. Entonces, es curioso porque muchas veces el comportamiento de los chavales es un reflejo de lo que está viendo, de lo que están viendo en otros ambientes. Porque a nadie le gusta reconocer el tema de la violencia en carne propia, pero a mucha gente le gusta verlo en las películas, en las novelas, en la imaginación. Y claro, eso tiene un impacto. Yo me acuerdo de chaval que mis ídolos eran gente muy violenta, tío. O sea, a mí me gustaba Sylvester Stallone, bueno, en las épocas de los 80, pero eso, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, las películas de artes marciales, el que se iba con la chica era el que se defendía a golpes. O sea, si sufría una situación injusta y luego cerraba los puños, se liaba a hostia limpia y salía victorioso. O sea, su Yo, historia yo, era esa, ¿no? yo, yo creo que Y nos salvó era el un poco señor. el leitmotiv que aprendía, que yo aprendí, vamos, no sé, otra gente a lo mejor se inspiró en otras cosas. Yo era lo que aprendí, ¿no? Entonces, Yo creo que bueno, nos salvó el señor Miyagi. bueno, él era otra línea, era otra línea, Sí, 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 sí. era otra línea, Estoy de pero al acuerdo. final no deja de ser un reflejo de una escala de valores que nosotros le aplicamos como adultos. Fíjate, a Mira, mí me yo. interesa mucho el tema de lo que se hace en los colegios. Mi pareja actual es profesora de instituto y claro, me cuenta también dinámicas que tienen sobre todo de prevención, ¿no? Y de educación y me cuenta pues eso, que no hay. Y yo lo viví cuando estuve 3 años en un centro de menores ahí en Santiago, en Salamanca, al lado del río. Y claro, ahí veíamos, o sea, yo estuve viendo unas situaciones de violencia pues ya de un poco, o sea, mucho más duras, ¿no? Que en un colegio normal. Y yo lo que vi es que están muy bien los protocolos y las normas, pero creo que es muy importante el que haya gente con el valor suficiente y la entereza suficiente como para que las haga cumplir. Y que las haga cumplir de una manera amorosa y firme. Porque protocolos y normas hay, nos sobran. Ahora mismo a todos los niveles nos sobran. Pero creo que eso es importante. Y no hay, o es muy difícil que se dé el bullying si no hay un espectáculo y si no hay espectadores. Entonces, yo señalaría bastante lo que es la complicidad por parte de los alumnos y también la complicidad por parte de los propios compañeros. Porque a todo el mundo le gustan las risitas, le gusta el espectáculo, le gustan las peleas, le gusta esa tensión, pero somos todos, o sea, o yo por lo menos lo veo ahora desde ese punto de vista, ¿no? Que todos somos responsables. Y en el momento que todos nos responsabilicemos de esos procesos que se viven, se pueden gestionar como un equipo, porque en el bullying eh, hay muchos factores desde mi punto de vista. Está el agresor, está la víctima, está la gente del espectáculo alrededor, los espectadores, y luego están los coordinadores o tutores o educadores o la gente que está como en un nivel superior. Entonces, el juego entre esas cuatro piezas y luego está la sociedad también como un ente de Y reflejo las familias. de los valores que se siguen, porque no debemos ser o sea, tan hipócritas de decir a la gente, a los chavales, no hagáis esto y luego de repente ellos están viendo que nosotros nos reímos y valoramos y ponderamos comportamientos totalmente violentos, física o emocionalmente, porque ahora también hay mucha gente que dice, no, física yo estoy exento, yo no doy puñetazos ni nada, pero ¿cómo tratas a la gente que está alrededor? ¿Cómo tratas a tu mujer, a tus compañeros de trabajo? ¿Cómo tratas a la gente cuando te pitan con el coche? Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, se puede hacer mucho más extensivo, mucho más extensivo. Entonces, a mí me gustaría eso, poner esos elementos como piezas o como pivotes, ¿no? A través de los cuales se escenifica esta representación.
Totalmente, y un detalle, yo creo que dentro de todos los personajes que has dicho que participan, las familias también son fundamentales. O sea, aparte de la Sí, sociedad, total. antes de llegar a la sociedad, yo creo que la familia es fundamental. Y el tema de que probablemente el acosador haya recibido en violencia, para mí, de hecho, es un punto clave, porque lo que sucede desde mi perspectiva en muchos casos es que esa violencia que recibe el acosador, como no la puede devolver, si es a su padre, a su madre o a quien sea, como no la Total. puede devolver hacia esa dirección, la devuelve hacia afuera, hacia quien pilla. Entonces es una manera de que su psique se compense la violencia que recibe, entra por un lado, la sufre él, pero la saca fuera porque si no él no puede subsistir. Entonces, bueno, habría que estudiar el caso particular de cada acosador y luego la parte de la víctima también. Cómo lo gestiona, si lo mantiene en secreto, que fue, por ejemplo, mi caso particular, si lo comenta con sus seres de referencia, con sus seres queridos o su tutor o con quien sea, también es clave. Que nosotros, por ejemplo, las dinámicas que hacemos como docentes, el comunicar, el que el niño entienda que hay ciertas circunstancias o ciertos sucesos que hay que comunicar y que no es chivar, sino que es denunciar, que entiendan la diferencia entre chivarse, que para ellos es como un delito muy grave, y denunciar ese tipo de cuestiones, además crear canales para denuncias anónimas, pues es una forma de también poner al descubierto a que el acosador sea consciente de que lo que va a hacer se va a ver, que es Sí, sí. público, que no va a ser una cuestión de secreto. Y luego, frente al grupo, pues hasta cierto punto, eh, que entiendan la situación que ellos están promoviendo, porque claro, muchas veces el espectador se queda así y dice, no, no, yo no he hecho nada, simplemente estoy disfrutando del espectáculo de ver cómo este Claro, sujeto humilla a este otro, y este claro. espectáculo es muy placentero, pero yo no hago nada. Pues que entiendan que el no hacer nada Es es ser hacer. cómplice de la situación Claro. que, efectivamente, Sí, es sí. hacer y es ser cómplice de la situación que está ocurriendo. Entonces, es un proceso muy complicado. Y yo concretamente trabajo con niños pequeños, ¿no? Niños de máximo 12 años. Entiendo que cuando va subiendo el tema también hay un peligro físico real que en niños pequeños no hay. Por eso los protocolos están muy bien, pero efectivamente lo que has dicho dos palabras que son clave, firmeza y con amor. Es decir, si yo voy a imponer un protocolo y lo voy a hacer de manera violenta, pues nuevamente estoy nutriendo con más violencia todo este suceso que está ocurriendo, ¿no? Ser capaz de imponerlo con criterio y con conocimiento, pues es casi un arte. Claro. Entonces, bueno, son situaciones muy complicadas. Pero la sociedad, yo siempre hago referencia al fútbol. El fútbol es una cosa que despierta pasiones entre los chavales y tú ves muchas escenas violentas, ya no solamente por los espectadores, sino los propios jugadores no tienen ninguna vergüenza de mostrarse violentos en el campo, de insultar a quien haga falta, de intentar esconder la patada que han dado. Entonces, la propia sociedad. Y luego, si vas escalando, nuestros representantes políticos tienen Vale. sus propios lagunas. Luego ya si escalas un poco más, un país acaba de invadir otro, secuestrando a su presidente, que yo no entro en si lo ha hecho bien o mal, pero que es impunidad absoluta. Entonces, yo lo veo muchísimo y has dado en un punto clave. Yo me llevo mal con mi compañero de trabajo, pero exijo a mis alumnos que se lleven todos bien y que todos compartan Claro. de manera solidaria y demás, cuando yo como adulto no soy capaz de hacerlo con mi vecino, con mi compañero, con mi pareja. Sí, sí. También es verdad que hay que educar. Yo muchas veces digo, a mí me están pagando por hacer esto, pero es verdad Claro. que éticamente me crea una disonancia porque muchas veces exijo a mis alumnos cosas que yo estoy en proceso con 48 años de desarrollar Sí, todavía. Pero claro, entiendo que hay que hacerlo desde sí, pequeños para que poco a poco haya esa evolución. Entonces, sí. bueno, somos una gran familia intentando educarnos todos y intentando entender eh, por qué pasan ciertas cuestiones. Y mientras tanto hay sufrimiento. Sí, Hay sufrimiento y eso es lo que realmente es penoso, pero va un poco como en nuestra naturaleza. Si yo sí, muchas sí. veces me paro a pensar lo que el ser humano, lo que este planeta ha sufrido, lo descabellados y bárbaros que hemos sido, bueno, si eso se pudiese medir de alguna manera, el sufrimiento que ha habido en nuestro planeta, las vejaciones que ha habido, bueno, sería una cosa tremenda. Entonces, estamos en una especie de planeta escuela en el que el sufrimiento ha sido algo que nos ha acompañado desde, no sé en qué momento dimos el salto a ser lo que somos,
unido a actos preciosos de altruismo, unido a actos maravillosos, casi divinos de generosidad, pero vamos, es terrible, ¿eh? O sea, tenemos una Es naturaleza que tenemos terrible. que pulir mucho como Sí. especie. Y una de las cosas que acabas de decir que a mí me llama la atención y es un punto muy importante, sobre todo para los que somos educadores, bien sea de pequeños, bien sea de mayores, bien sea en el puesto que estemos, que nosotros no necesitamos perfección para transmitir las cosas. De hecho, el mero error o el mero intento y sobre todo el reconocimiento desde una humildad de nuestras capacidades, de no ser capaces de ser siempre perfectos, pero aún así saber lo que queremos hacer, yo creo que es un ejemplo que es muy valioso, porque cuando una persona es perfecta y no tiene dificultades en la ejecución de algunos actos, yo creo que tiene menos mérito que aquellas personas que sufren todavía de pasiones y necesitan hacer una lucha interna para poder superar precisamente sus debilidades humanas. A veces nos ponemos unos arquetipos y una serie de conceptos como que tenemos que estar por encima del bien y del mal, pero al final como seres humanos seguimos padeciendo dolores, temores y aunque sepamos lo que es la moral, la ética y sepamos lo que está bien y lo que está mal, en muchos casos, en otros es bastante ambiguo, a veces no tenemos la fortaleza para hacerlo. Pero por lo menos sí transmitir hacia dónde va eso. Y qué valioso sería, por ejemplo, que un pequeño, ¿no?, pudiera ver el ejemplo de un mayor intentando hacer las cosas bien y viendo que aunque no lo consiga al 100% o en el tanto por ciento que sea, por lo menos lo reconoce y dice, esto no lo he conseguido, pero es lo que me hubiera gustado hacer. Joder, a mí se me ponen los pelos de punta, tío. Yo si viviese ese ejemplo en Totalmente. una persona adulta, me estremece y aprendo. Aprendo desde esa vulnerabilidad y desde ese puente, ¿no?, empático de verdad y de vulnerabilidad, que al final es algo que necesitamos, porque subirnos en un pedestal, ponernos una capa de superhéroes y a mí me desconecta. Yo realmente nunca me he creído eso. Yo me acuerdo gente que se subía a los púlpitos a darme sermones, gente... Y yo los miraba y decía, no sé por qué, pero no te creo. Hay algo que no te creo, macho. O sea, necesito humanidad, necesito verdad, necesito... Y eso es algo que se siente. Y nosotros, digamos, yo hablo de mí, eh, yo no soy perfecto, pero sí que intento llevar una vida lo más en sintonía con mis principios que puedo. Y cuando no lo consigo, me gusta, si tengo esa oportunidad, transmitir, pues esto es lo que me hubiera gustado. No lo he hecho, no he podido hacerlo, pero esto es lo que me hubiera gustado. Al igual que te comentaba lo de volver a ver a ciertas personas, ¿no? Sí, me gustaría decirles simplemente, estaba equivocado, ¿no? Y quizás ni siquiera por ellos, tío, porque lo que hablábamos antes, ¿no? A lo mejor ellos ya ni se acuerdan, a lo No, mejor no. están en otro rollo, ¿no? Pero a mí me aligera, a mí es un ejercicio para mí y me da una libertad y no sé, me hace más humano. Y eso para mí es importante. Es así. Mira, yo, esto que has comentado, vamos, yo pienso que la persona que piense que ha llegado tiene muy lejos, ¿no? Pero eh, los que estamos en un proceso, o al menos de manera consciente, intentamos estar en un proceso de crecimiento, creo que te das cuenta que la clave de todo es la autoobservación. En el momento que tú te autoobservas, te das cuenta de lo lejos que estás de llegar a donde tú quieres llegar y lo bonito que es caminar hacia ello. Yo hubo un tiempo que estaba como, me generaba mucha ansiedad el hecho de ver que había un montón de cosas en mi día a día en los que a mí me gustaría sentir de otra manera y actuar de otra manera, ¿no? Y no era capaz de sentir de otra manera. O sea, para mí el drama siempre ha sido cuando yo siento algo negativo hacia alguien o siento celos o siento, yo qué sé, cualquier cosa en mi interior que no me gusta, me genera mucha ansiedad. El cómo puedo hacer yo para cambiar esto, ¿no? ¿Cómo puedo, imagínate que son una cuestión de celos o de envidias o de lo que sea y dices, vale, yo no quiero sentir esto. A mí esta sensación que tengo interna me está machacando, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo
no sabía qué hacer con ello. Y no sé dónde fue, en qué momento, o a quién oí, creo que era un maestro sufí, que dijo una cosa que a mí me revolucionó la cabeza. Y dije que por fin he dado con alguien, o sea, he dado con la clave de esto. Y decía que aunque tú no seas de una manera, actúa como si lo fueras. Mm. Y esa acción atrae el cambio en tu interior. Y a mí me voló la cabeza. Es decir, yo soy envidioso, o yo soy celoso, o yo soy lo que sea, negativo, yo siento que soy así, no me gusta, pero voy a actuar de una manera como si no lo fuera. Y voy a generar una acción en el exterior como si yo no fuese envidioso, no fuese celoso. Y esa acción en el exterior, que puede parecer hipocresía, pero no lo es porque en el trasfondo lo que quiero es ser de otra manera, con el tiempo y con la práctica va a cambiar mi sentir interior. Bueno, para mí fue un regalo del más allá, ¿no? Porque es verdad que tú te autoobservas y dices, jo, es que esto no me gusta de mí, mira qué lejos estoy de esto, veo esto y sigo sintiendo cosas que no quiero sentir, etcétera, ¿no? Bueno, vale, bien. Actúa como si fueras generoso, actúa como si fueras una persona tal. Y esa acción, pero tienes que, claro, esto por ejemplo con la cábala, cuando empecé a estudiar cábala, tiene muchísimo sentido y, y aunque no es el sufismo directamente, está todo vinculado, ¿no? Porque en los diferentes niveles de existencia nosotros estamos en un nivel que se llama Asiá, que es el mundo de la acción. Y para un cabalista siempre es mejor actuar que no actuar. Y la acción es súper importante. Es como que hemos venido aquí a actuar. Entonces, quedarte replegado, decir no puedo o tal, es como una pérdida de tiempo y es como desaprovechar el tiempo que tienes para hacer acciones. Y el valor de la acción se vuelve muy importante. Que no eres generoso, da limosna. Que no eres tal, haz como si tal. Para como corregir y que esa acción externa tiene una energía que deviene en tu interior. Wow, a mí eso me encantó y realmente me alivió mucho. Entonces digo, bueno, voy a ser el hipócrita número uno y voy a actuar como si fuera, como si fuera, como si fuera. Pero solamente hacia mí, no hacia los demás. Es decir, no subirme a un púlpito a decir, mira qué generoso soy, porque yo en el fondo sé que no soy generoso, soy un celoso, soy un envidioso, tal. Pero yo me callo. Lo guardo en mi secreto interior y actúo como si no lo fuera, pero no voy a dar lecciones a nadie. Y eso es uno de los mayores aprendizajes que he tenido en la última década de mi vida. Dejar de dar lecciones. Qué Es bueno, maravilloso. qué bueno. Es maravilloso. Yo la Pero cábala bueno, no apenas conozco. ¿Has leído el Bhagavad Gita? mi maestro de Aikido, que conociste, Carmelo Ríos, Sí, me lo regaló y lo he sí. empezado a leer en varias ocasiones. Siempre me quedo en la primera batalla que aparece ahí. Y tengo un amigo muy especial que falleció ya, que me mandó desde Estados Unidos una versión del Bhagavad Gita. Entonces, es un libro que a mí me ha llegado por varias partes, ¿sabes, Pedro? Sí, Entonces, sé que es un libro con el que yo tengo una vinculación, pero necesito más madurez para llegar a ello, ¿no? Entonces estoy dando como pequeños ya, pasos ya. y a mí me gusta enfocar esto como que tengo X años de vida, que no sé los que serán, y quiero ir progresando sin prisa. Entonces tengo como Progresivamente, cosas, ¿no? exactamente, tengo como cosas reservadas para, bueno, pues esto cuando acabe esta etapa empiezo, y el ahorita Pues, me ha llegado por varios sitios, entonces me está esperando ahí. como sabes, ahora te acabo de lanzar otro llamamiento al Bhagavad Gita, o sea que te está esperando, tío. Lo sé. Porque es la versión hindú, la versión védica de lo que estás diciendo y creo que te va a gustar mucho, mucho. Sí, Porque, lo maravilloso es cuando encuentras el denominador común de tantas tradiciones. Para mí claro, es una cosa, aparte da como una sensación de casa y de certeza, porque te das cuenta que todos están hablando de lo mismo, con diferente cultura, con un idioma diferente, pero se está hablando de lo mismo, que es una pulsión interna humana universal y de una parte espiritual que es común a todos los seres humanos. Entonces, a mí me ayuda, yo porque la si cada uno mayor... fuera de una cosa y no tuvieran compatibilidad, dirías, joder, a ver quién tiene la razón, ¿no? Pero luego cuando empiezas a Ya. profundizar realmente te das cuenta que tienen todos unos nexos inequívocos, vamos. Así que sí, sí. A mí lo Pues que me ha muy bien, gustado mucho tío. de la Cábala es que, bueno, no sé si tú conoces el diseño del árbol de la vida, bueno, hay un sistema sobre el que tú puedes meditar, sobre de autoconocimiento
y que expresa cómo se creó el universo. Bueno, total. Tiene varias dimensiones y la última dimensión, la de arriba, que se llama Keter, es un agujero vacío y simboliza, entre otras muchísimas cosas, que el crecimiento hacia lo divino, hacia lo infinito, es un crecimiento infinito. Entonces, siempre estás caminando, siempre estás caminando. Y durante mucho tiempo uno piensa, no, voy a alcanzar un nivel, quiero alcanzar un nivel, va a dar igual. Cuando alcances ese nivel va a haber otro y otro y otro. Entonces, el caminar no termina nunca. Y en el caso de estos conocimientos tan profundos y antiguos, es precioso encontrar esos denominadores comunes, porque te das cuenta que al final el mensaje de base es el mismo y luego se ha ido disfrazando de diferentes culturas, diferentes colores, diferentes historias por momentos históricos o por circunstancias culturales. Pero encontrar esos denominadores comunes yo creo que es la clave y te da tranquilidad, porque encuentras como una especie de certeza de, mira, por Sí, sí, aquí puede ir la cosa. va Por por aquí ahí, puede sí. ir la cosa. Sí, sí, sí. Pues muy guay, tío. A mí Al final vamos a me... dejar... ¿Perdona? No, no, continúa, continúa. Que dentro de lo que estábamos hablando antes, hay como dos asuntos, ¿no? Dos acciones. Una, lo que podemos cambiar desde el punto de vista positivo, de decir, bueno, voy a todas las mañanas a ver si me levanto y hago la cama. Voy a llegar al trabajo, voy a ver si sonrío a este o a esta porque me caen mal y bueno, pues es un esfuerzo que yo conscientemente me propongo y que puede o no, o me puede costar más o menos, pero bueno, más o menos lo puedo ejecutar, ¿no? Voy a emprender una dieta o un ejercicio para perder peso, lo que sea. Y luego hay otra serie de asuntos que se escapan a mi voluntad, se escapan a mi poder humano, ¿no? A mi fuerza personal. Que ahí pues entran, dependiendo, claro, cada persona tiene un mundo, es un mundo, aunque todos compartimos lo mismo, ¿no? Que suelen ser unas pasiones, unos defectos de carácter, unos, no sé, unas inclinaciones naturales, ¿no? Como tú decías antes de celos o adicciones, o en fin, fuerzas que operan, ¿no? En la psique, en la subconsciente y en el corazón del ser humano. Y entonces, bueno, los que tenemos un sentido de trascendencia y una práctica espiritual, pues como hemos dicho, ¿no? Cada uno desde su perspectiva, desde su enfoque, pues tenemos una certeza o un vínculo a través del cual nosotros captamos o se nos otorga o se nos concede la fuerza espiritual como para poder trascender y transitar determinados fenómenos, ¿no? Y precisamente es en aquellas cosas que no podemos, a las cuales se abren los portales espirituales a través de los cuales, desde la humildad, desde la rendición y desde el pedir, se nos abre esa posibilidad. Porque si nosotros pudiéramos, no necesitaríamos a Dios. Genial. Para levantar pesas, para fregar los platos, para... Bueno, hay gente que lo pide también, pero en realidad, a no ser que estemos en una silla de ruedas, joder, puedo levantar el culo y hacerlo yo. Pero hay otros asuntos que se escapan a mi poder, ¿no? Y entonces ahí es donde cuando realmente tengo esa apertura, esa práctica y ese deseo sincero, pues es donde pido. Con lo cual, a veces, tío, cuando uno está sufriendo es cuando se despierta y aparece la oportunidad de vincularse realmente con Dios. Yo o sea, los momentos de mayor intimidad que he tenido con él han sido en momentos en los cuales no podía más. Y me he tirado al suelo y he dicho, ayúdame, ayúdame porque no puedo. Con lo cual, parece un sinsentido, parece una contradicción. Y a veces, joder, también hay que agradecer, por supuesto, y cuando sopla el viento a favor y es un día de puta madre y tal, también hay que agradecer y se puede seguir, ¿no? Con ese vínculo con Dios, como cada uno lo conciba. Pero para un tío tan pendejo como yo y tan perro, pues realmente me arrodillo de verdad cuando estoy bien jodido. Entonces, ver a veces esas situaciones, ¿no? De malestar, de zozobra, de ansiedad, de desesperación incluso, eh, desde un punto de vista espiritual supone una llamada, una puerta, una ventana a través de la cual es una nueva oportunidad. Con lo cual la experiencia cambia, la vivencia de todo eso no es agradable, es desagradable, a nadie le gusta estar sufriendo, pero mi experiencia es esa, que
pueden ser grandes portales para sentir cómo puede la divinidad o Dios o como cada uno lo conciba obrar en ti. Y eso cuando son cosas sencillas no sucede. De hecho, Dios también quiere que nos ejercitemos, joder, o sea, nos quiere fuertes. Entonces, hay cosas que es nuestra obligación hacer, pero hay otras que ya no podemos. Y son como llamadas de atención, ¿no? Yo lo veo como pistas que que me va dejando para que no se me olvide que realmente dependo de él. Y si lo hago de la manera que a él le gusta, que es con humildad y con un corazón de niño, me coge así de pescuezo y me dice, anda, ven para acá, para allí. Entonces, Hay una bueno, imagen, hay una imagen muy bonita que seguramente hayas escuchado, que a mí me gusta mucho, que no sé si es de Anthony de Melo, no recuerdo muy bien, y decía que eh, cuando voy caminando, cuando todo va bien y voy caminando por la playa, veo mis huellas y veo las tuyas, se lo decía sí, Jesús. Dice, pero cuando la cosa va mal, miro para atrás y solo veo mis huellas. Y dice Jesús, no, son las mías llevándote a ti en brazos, ¿no? sí, sí, Los sí. sufís tienen un proverbio que dice que si no fuera por nuestro sufrimiento no nos acordaríamos de él, que es lo que acabas de decir tú, de él se refieren a Totalmente. Dios. Entonces, Sí, sí. el sufrimiento es como el medio que tenemos los humanos para volvernos hacia Dios según los sufíes. Y Sí, luego, por ejemplo, desde el punto de vista de la cábala, en todo mal es un bien colocado de una manera, iba a decir equivocada o errónea, en un sitio donde no tiene que estar. Y el sujeto lo que tiene que hacer es comprender la luz que se esconde dentro de esa situación que le está generando el sufrimiento. Porque en el fondo todo es para bien. Esto es una cosa muy difícil de aceptar, muy difícil de comprender, pero si entendemos esto como un planeta escuela, que es como lo entiendo yo no sé cuál es tu visión respecto a ello, eh, lo veo en los niños, lo veo en mi vida académica, o sea, lo que es el sufrimiento que me ha supuesto a mí, por ejemplo, el estudiar, el sacar una carrera, el hacer una posición, etcétera, tal. Ese sufrimiento ha sido una enseñanza, un aprendizaje para mí como persona. Entonces, si yo entiendo toda mi vida como una escuela, puedo entender que hay situaciones en las que yo siento ciertas cuestiones o hay un sufrimiento por ciertas cuestiones que en el fondo esconden un bien que va más allá de lo que puedo apreciar. Claro, para muchos esto es una tontería muy grande y es una manera de consolarse, ¿no? Otra idea que a mí me ha ayudado siempre mucho, que creo que se la oí a Krishnamurti, es que todo sufrimiento que yo tengo lo está sufriendo Dios también. Porque durante mucho tiempo, yo crecí en una familia muy religiosa, yo sentía como cierto rencor hacia Dios. Porque yo decía, ¿por qué permites que me pase esto? Si tú eres, lo que dice mucha gente, ¿no? Si tú eres omnipotente, si eres tan bueno, ¿por qué permites que me pase a mí esto? O que le pase a fulanito que, yo que sé, no accidente se quede en silla de ruedas. ¿Por qué permites estas cosas, no? Y el comprender que realmente yo no soy nadie, sino que yo soy Dios disfrazado de mima, y que lo que yo estoy sufriendo en primera persona lo está sufriendo Dios también. Esto es una clave para mí muy importante. Me reconcilia con Dios, porque entiendo que mi sufrimiento lo está sufriendo Él también. Y entonces, en este proceso, me acompaña desde dentro. No solamente le pido fuerzas y energías para superarlo, sino que hablo hacia mí mismo y digo, tío, vamos a ver cómo afrontamos esto. Y además sé que es para nuestro bien, sé que es para mi bien y sé que tú estás aprendiendo conmigo, porque esa es otra clave para mí. Él está aprendiendo conmigo. Si no existiera yo, las experiencias que estoy teniendo yo, realmente las está teniendo él. Y yo y mis circunstancias estamos proveyendo a esa divinidad de estas circunstancias que me rodean ahora mismo. Pues estamos aprendiendo juntos, estamos sufriendo juntos, pero échame una mano, como dices tú, ¿no? Vamos a ver si resolvemos esto y tú desde tu sabiduría que va más allá, yo para mí soy como un peón que veo las casillas que me rodean, pero tú ves un poquito más, tío, o sea que vamos a ver si salimos de esto rápido que estamos jodidos, ¿no? Entonces, bueno, es una manera también de sentirse acompañado y es una especie de, no sé, no iba a decir consuelo, realmente no es consuelo porque yo cada vez estoy más seguro que es un planeta escuela. O sea, no es que esté seguro a nivel racional, sino que lo siento realmente y que hemos bajado aquí, nos hemos encarnado para hacer una especie de, no sé si llamarlo juego de aprendizaje o vivencias, y que estas vivencias, estas cuestiones, estas deficiencias que noto yo, tienen una contraparte en el mundo espiritual
y yo he venido aquí para que esta contraparte del mundo espiritual tenía ciertas lagunas, vivenciarlas, intentar repararlas para que pues, mi alma se desarrolle y desempeñe otro tipo de... Hace mucho también leía que somos dioses en pañales, entonces a lo mejor nos estamos formando para ser dioses, no sé. Entonces, bueno, estamos en ese proceso y es lo que más me gusta a mí es estar en el proceso. Claro. Durante mucho tiempo he querido llegar y, ostras, con la cábala me he dado cuenta de que llegar a dónde, si no hay dónde llegar, si llegar es Claro, imposible. Entonces hay que... claro, me he relajado mucho, porque he dado claro, cuenta que hemos venido a vivir el proceso, no a claro, conseguir nada como tal. claro. Pues o sea, cuando tienes 20 años o 18 o 25, eres muy joven, pues no tienes perspectiva. Ahora ya con la edad que vamos teniendo y cuando tengamos más todavía, si somos observadores, pues podemos ver el viaje desde una óptica diferente, ¿no? Normalmente nos cuesta mucho entender las vicisitudes a nivel cortoplacista, porque lo vemos todo en la dualidad de placer o dolor, me gusta o no me gusta, entonces es muy difícil poder tener perspectiva con esa visión. Pero efectivamente, justo con esto que estamos hablando del bullying, hay personas que no van a aprender nada, como el colega ese que tú decías que probablemente esté muerto ya. Pero hay personas que sí. Hay personas que la piedra de toque del crecimiento espiritual suele ser el malestar, el sufrimiento y el dolor. Y es lo que nos obliga a movernos. Cuando uno está en el sofá tumbado, si estás muy cómodo, no te mueves. Es cuando tienes ganas de ir al baño, cuando se te duerme una pierna, cuando tienes hambre, cuando te levantas del sofá. Y normalmente a nadie le gusta ir hacia lo espiritual. Lo espiritual honesto. A lo espiritual de postín, eso sí, eso a todo el mundo le gusta porque lo hacen como si fuera una droga, un ansiolítico, o tal. Pero realmente cambiar, realmente mudar la piel, realmente romper las corazas, eso no lo quiere nadie. Sinceramente, vamos, yo no he conocido mucha gente que realmente quiera eso sin que lo necesite y sin que tenga la casa en llamas. Entonces, claro, ya cuando uno va teniendo el viaje, o sea, parte del viaje por lo menos, del recorrido, pues va viendo esto que me pasó, efectivamente, tuvo un porqué. Todo esto que sufrí, todo esto que pené, todo esto, pues a mí me sirvió para romperme, para entrar aquí, para entrar allí. Entonces uno va creando una serie o uniendo una serie de puntos que parecían divergentes y totalmente sin sentido y absurdos y de repente ¡pum! Ves que es un ave o que tiene una forma determinada y te quedas flipado, ¿no? Porque dices, ¿y quién ha pintado eso? Y yo no quería llegar aquí, o sea, yo tenía otros planes, tenía otras ideas, pero claro, es muy difícil con 20 años darse cuenta de eso. Entonces, nosotros o gente como nosotros que tenemos un ojo puesto siempre en esa óptica, cuando vas teniendo más trayectoria, pues dices, ostras, y uno, claro, se sobrecoge cuando empieza a ver realmente episodios duros de, ostras, ¿y esto? ¿Esto de dónde viene, ¿no? Y es muy, muy impactante. Pero bueno, cada uno va haciendo lo que puede. Yo hace no mucho te diría, va, porque la gente, porque tal. Y ahora me parece todo bien. Le digo, cada uno hace lo que puede, de la manera que puede y hasta donde puede. Y ya está, es que no se puede hacer otra cosa. O sea, y se nos va abriendo el melón, pues poco a poco, porque es que si lo intentáramos abrir más fuerte, probablemente nos sentaría mal. A veces hay personas que, bueno, yo tengo experiencia de eso, de querer abrir la fuerza con psicotrópicos, con historias para no dormir y mm, usted puede ver a Dios, pero tenerlo en tu vida y comportarte según él, eso no te va a ayudar para nada. Entonces, son Es que son asuntos diferentes. la honestidad de la que hablas es importantísima, porque es verdad que hay mucha gente que entra en el rollo espiritual y es una historia como rollo New Age y se enganchan a unas dinámicas de cursos de fin de semana y demás, que yo he estado inmerso en ellos y al final dices, bueno, ya esto es como el que se va a ver partidos de fútbol o el que se va a no sé qué, Sí, y al final entras en una sí, claro. dinámica, dices, pero si aquí no estoy ni avanzando ni nada, lo que pasa es que me gusta el rollo y me resulta entretenido, pero no hay avance. Yo recuerdo que cuando tenía mi dojo de Aikido,
yo a los alumnos les daba muchas charlas. Y esto te estoy hablando de hace unos 20 y pico años, ¿no? Y se acabó esa etapa, estuvo tiempo sin dar clase y después tuve el tema del divorcio, la separación, no sé qué tal. Y cuando volví a dar clase dije, pero si es que yo no soy nadie para dar charlas a nadie. Nosotros venimos ambos de ambientes donde nos han dado muchas charlas, creo que no me equivoco. Sí, a ambos nos han dado muchas charlas y en su momento son inspiradoras y demás, ¿no? Pero llega un momento que dices, pero ¿cómo voy a estar yo hablando si yo soy un mierda? ¿Cómo voy a estar dando yo lecciones si yo soy un mierda, ¿no? Y cuando yo abrí mi canal y empecé mientras cocinaba a hablar, era realmente una manera de hablar en alto para conocerme a mí mismo, ¿sabes? O sea, decir, yo estoy diciendo esto, me estoy escuchando a mí mismo y luego la gente me escribía, ¿no? Me estás ayudando mucho y tal. Digo, joder, primero que estoy ayudando es a mí mismo porque me doy cuenta, sobre todo, de por dónde voy, dónde querría estar y lo lejos que estoy de ello. Insisto, durante un tiempo sentía ansiedad. Era como que, no, ¿por qué? ¿Por qué no llego? ¿Por qué no llego? ¿Por qué sigo sintiendo estas cosas? ¿Por qué tal? Y luego me da cuenta de que no, es que la vida está para eso, para ir corrigiendo y desde... A ver, yo tuve una maestra Zen, Mireia, que murió hace un par de años, o 3, y decía, el Zen es cuestión de urgencia. Dice, te tienes que sentar ya, no mañana, ya, porque esto es urgente. Y es verdad que, y yo en muchos de mis vídeos lo digo, ¿no? Que la muerte camina un paso detrás de nosotros. Es decir, realmente no tenemos mucho tiempo, ¿no? Pero tampoco sirve nada estar ansioso y sentirse mal con uno mismo. Eso, desde luego, no sirve de nada. Es decir, soy un mierda, vale. ¿Estás caminando o no estás caminando? Sí. No hace falta que vayas muy rápido, pero estás al menos mirándote y dándote cuenta de cosas, ¿no? Sí. Bueno, pues ya estás haciendo mucho, tendrás un tiempo determinado y si hace falta volver, volverás. Y si pasas a otro nivel, pues irás a otro lugar, yo qué sé, ¿no? Pero es que estar caminando, tío, es la clave. Caminando se llega a un sitio. Llegamos a dónde vamos. Hay una cosa que en Cábala se dice mucho y que es maravillosa y que eso encontré yo mucho contraste con el budismo, porque en el budismo como que el deseo es malo, ¿no? Pero en la Cábala se dice que hemos venido aquí a desear y a luchar por conseguir nuestros deseos. Y que el momento que se acaben los deseos entramos en un agujero profundo y desesperante. Enfocándolo de esta manera, sin tener ansiedad por conseguir, pero teniendo objetivos que conseguir, yo creo que la vida es más placentera que intentar anular el deseo, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos en ese camino. Lo que dices de los budistas, ellos sí desean de corazón No, liberarse y entrar en comunión con el Buda, el verdadero, y sí que desean. Lo que no desean eso es tonterías, pero desear de corazón es imprescindible. Poner el corazón tierno y ofrecerlo y desear como desea un niño de 4 o 5 años que lleguen los Reyes Magos o entrar en contacto con lo espiritual, eso es imprescindible. Es que si no hay eso, no tenemos nada. ¿Sabes? se Otra acaba cosa todo. es, pues eso, deseos superficiales o deseos egocéntricos o egoístas. Pero el motor fundamental, que es llegar a casa y volver a casa, ese deseo es el motor, es un motor, es imprescindible. De hecho, yo creo que la base de la depresión es cuando se te acaban los deseos. O has tenido Claro, tantos deseos mundanos que llegas un momento que te das cuenta de que estos deseos mundanos no te acaban de satisfacer nunca, que tienes el iPhone, que tienes el coche, pero es que siempre te van a sacar una cosa por encima. claro. Siempre vas a ansiar algo. Y después de conseguirlo muchas veces, con cierta edad, te das cuenta de que no puede ser por ahí. Se te Claro, acabaron los deseos, claro. entras en una especie de depresión profunda y que te puede llevar al suicidio perfectamente, a la negación de la existencia y a todo. Mira, Entonces, yo a bueno, veces digo una frase que es un poco cabrona, pero les digo, ojalá se cumplan todos tus deseos. Te lo deseo de corazón, que se cumplan todos tus deseos, para que te des cuenta que esa no es la solución, que no tiene nada que ver con lo que estás deseando ahora. pero es muy peligroso, ¿eh? Se Porque queda la peña, esos pueden se acabar quedan muy así como, mal. no jodas. Empieza, no, tal, mi trabajo, mi pareja, mi hijo, no sé qué, tal. Mira, yo en este pequeño manual que he escrito para chavales, para jóvenes, hay un capítulo en el que habla del deseo y yo les digo, tú imagínate que tú te surge, porque claro, como está dedicado a niños, pues un ejemplo infantil, ¿no? Los niños en Oye, los escribir a mí cumpleaños me regalan parece lo más dibujos. difícil, tío. No, Porque no, desde luego.
ahí hay que tener una honestidad, porque no son gilipollas, o sea, para unas cosas no se enteran, pero para otras, para temas energéticos y eso, o sea, ser un clown Te o ser pillan un enseguida. educador de chavales pequeñitos, o sea, me parece muy complicado. Y De aprendes hecho, yo lo mogollón. hago, Bueno, yo pues lo yo hago les... para adolescentes y para mayores, pero para niños, Difícil. nunca he tenido una foro así de infantil, macho. Me dan Es curioso, respeto, ¿eh? es que el lenguaje es diferente con ellos. Sí, Yo lo he sí, notado sí, muchísimo. O sea, incluso sí, con adolescentes o con adultos, evidentemente, pero con ellos el lenguaje es muy diferente. sí. Pues en el libro expreso una idea y es que tú imagínate que quieres hacer un dibujo para regalar a un niño que es su cumpleaños, a un amigo tuyo, y en el momento que tú lo deseas, en vez de tener que ir a hacerlo, esforzarte, que quede bien y tal, aparece en tu mano, el dibujo más perfecto. ¿Aparece? Después, en tu mano, Ah, automáticamente, el dibujo más perfecto y así con todos tus deseos. Y sí. estás 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, todo lo que se te ocurre de cualquier deseo, inmediatamente se cumple. ¿A qué estás abocado? Totalmente a que se te acaben los deseos, a que no sepas qué más pedir, a que te pase un rollo Kurt Cobain o algo así de decir, bueno, lo he tenido todo, lo tengo todo y puedo tenerlo todo y ahora estoy vacío absolutamente. No tengo nada. Entonces, el hecho de desear y que ese deseo conlleve un esfuerzo, yo creo que es una clave importantísima. Y el que te des cuenta de que los deseos materiales, pues hay un tiempo, y en los deseos egoicos hay un tiempo de durante la adolescencia o la juventud, que tiene su sentido quizás pretender ciertas cosas, pero rápidamente te tienes que dar cuenta de que por ahí no, que esos deseos no son los que realmente satisfacen, ¿no? Y ahí es cuando se despierta lo que en la cábala se llama el vacío existencial, que es un salto que hay que pegar, que a veces pasa alrededor de los 40 años, porque aparece el vacío. Y es cuando tú te preguntas, ¿qué hago aquí? Y vale, ya tengo mi familia, tengo mi coche, tengo esto y tal, pero me levanto por la mañana y ¿hacia dónde voy? Otra vez lo mismo, y me quedan 40 años todavía de vida, los últimos 10 jodidos, ¿esto qué es? Tal, te empiezas a hacer preguntas y te das cuenta que la materia no responde. Tarde o temprano nos llega a todos, me imagino, ¿eh? Luego hay, también te voy a decir una cosa, ¿eh? Muchas veces le he dicho a mi pareja, digo, yo envidio a la gente que le gusta el fútbol, se va a tomar su caña al bar, se apoya sin la barra, se hace amigo de cualquiera, y seguro en la casa están relajados, no dan vueltas a nada, no se meten en lecturas complejas ni nada, si son felices, eso parece, ¿no? No sé, Bueno, pues hay de todo, cada persona tiene su mundo, su ¿sabes? momento, es así. Yo, o sea, procuro preocuparme lo menos posible por todos esos asuntos de otras personas porque es lo que parece, pero a saber lo que piensan, lo que sienten por dentro No, no, y está claro, bueno, está claro, eh, está claro. yo me intento ocupar de lo mío y ya está, no me Y ya es planteo. mucho, Y ya la leche, sí, sí, ya la leche. eso es. Así que bueno, pues joder, hemos empezado hablando de bullying y acabamos hablando de esto, que parece que no, pero está íntimamente relacionado. De hecho, nosotros Somos, somos ejemplos vivientes de esto. exactamente, no, no, y Así además que que, estamos hablando de cosas profundas humanas como puede ser la violencia y la agresividad, son cosas innatas nuestras. Es algo de nuestra biología que está ahí y de nuestra psique que está ahí y todo está vinculado. Y es parte del proceso de reparación que tenemos que hacer durante nuestra vida. Es y así, además yo creo que no tenemos los canales adecuados para expresar esa necesidad biológica que tenemos, porque son emociones, son entidades o manifestaciones del ser humano que no son disfuncionales. O sea, la no, 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 agresividad, no, la no. violencia, la ira, los celos, la envidia, todo ese tipo de... O sea, están ahí, y si están ahí tienen una función. Totalmente, Tienen una función totalmente. Tiene una defensiva, tienen función, una función de crecimiento incluso, defensiva desde el punto de vista del ego y de la naturaleza, de la supervivencia más básica, y luego también trascendente a la hora de intentar evolucionar desde la animalidad a seres completos. exactamente, Pero es muy difícil en esta sociedad y con estos valores, incluso dentro de la propia espiritualidad, poder canalizar la violencia, por ejemplo, la agresividad. Y de ahí la importancia que tienen las artes marciales, que a mí una de las cosas que siempre me ha fascinado es la propia nomenclatura. Artes marciales. Podía ser marcial, tío, podía ser ejercicios de guerra, podía ser de muchas maneras, pero que se haya mantenido y se haya colocado primero y luego que se haya mantenido la palabra arte como primer elemento me parece soberbio.
Entonces, creo que las artes marciales tienen mucho que ofrecer a la sociedad, a las personas, al crecimiento, a los niños particularmente. Y, y bueno, no sé tú qué opinas de esto. A ver, yo estoy muy de acuerdo con ello. Pero te dejo la Estoy portería muy... sin portero, tío. No, no, no. Estoy totalmente de acuerdo, pero siempre y cuando des con la persona adecuada, de día. Creo que es fundamental. Bueno, Porque las artes marciales para mí son un amplificador muchas veces de lo que llevas dentro. total. Entonces te puede amplificar lo positivo, te puede amplificar lo negativo en función del discurso, en función del ambiente, en función de los compañeros, en función del dojo, en función de lo que sea, ¿no? Entonces, la clave para escoger un sitio donde quieras ir, primero, tengas claro qué quieres hacer y después que des con la persona adecuada. Yo, si tengo que llevar a mi hija o mi hijo a un lugar, para mí me importa un bledo el arte marcial que escoja. A mí lo que me importa es la persona que guía esas clases y guía esas sesiones. Por Entonces, para mí las supuesto. artes marciales son un amplificador. Un amplificador muchas veces de lo que uno lleva, como no des con la persona adecuada, puede salir de ahí siendo más violento, eh, que he conocido casos, o si das con una persona que puede hacerte la alquimia, una persona violenta la puede convertir Sí, sí, en daño. totalmente. Entonces, la clave es el maestro que tengas y la forma de ejercitar la práctica. Sí, Creo que es fundamental en ese aspecto. sí, sí, Pero sí. es verdad que el tema de arte marcial es muy bello. Y por eso ahora mismo está muy bien separarlo de los deportes de combate o los deportes de contacto o las MMA, separarlo para que la gente entienda muy bien cuando se apunta a las actividades a qué se está apuntando. Porque no Claro, tiene sentido es apuntarse a arte marcial para acabar haciendo otras cosas que no tienen que ver con un proceso. Y la total. gente de Aikido, bueno, eso lo tenemos relativamente claro. Pero dentro del mundo de Aikido te puedes encontrar gente que se cree Steven Seagal o se cree lo que sea y bueno, pues es como todo. Sí, bueno. Los sitios hay. Al El final, maestro al es fundamental. final, al final esas prácticas y esas artes se encarnan en seres humanos y los seres humanos lo impregnamos de lo que tenemos. Eso, pero pasa en las artes marciales, pasa en el yoga, pasa en todo. O sea, una cosa es el mensaje y otra cosa es el mensajero. Y es la, vamos. Pero también fíjate una cosa que a mí me sorprende y me gusta observar es de qué manera se vincula la persona con el maestro. Y cómo una persona determinada encaja perfectamente con un tipo de maestro. Y cómo en la medida que el alumno evoluciona, o en algunos casos el maestro, pero bueno, normalmente suele ser el alumno que evoluciona, el maestro deja de ser ya un canal o deja de ser una persona válida y deja ese gimnasio, deja esa tutoría, déjalo como lo quieras llamar. Entonces, también por la trayectoria, por esto que estábamos hablando, ¿no? Por una vida entera dedicada a estos temas, yo me doy cuenta de que hay una sincronía entre, vamos a hablar de una relación tóxica, ¿no? Abusador-abusado, en la cual el abusador, o sea, el abusado necesita de ese vínculo y se expresa a través de ese vínculo con ese abusador. Y esto es muy difícil y muy desagradable de escuchar y muy desagradable sobre todo de darse cuenta si uno está en ese papel. Pero creo que es absolutamente imprescindible para que las personas se den cuenta de la parte de responsabilidad que tienen en los procesos y que no deleguen solamente en esa especie de persona que abusa de ellos o porque no estamos en un sistema oriental en el cual hay un sistema familiar. O sea, es tan fácil como cambiar de gimnasio, dejar la cuota, cambiar de otro sitio. Lo que pasa es que a veces no podemos. Hay unas fuerzas ocultas Sí, que sí, están operando por psicológicas, sí, debajo. sí. ¿Sabes? Entonces, es muy fácil delegar la culpabilidad en otra persona que agrede o que abusa cuando el abusado también está obteniendo un beneficio de esa relación. Totalmente. Entonces, pero bueno, no, o sea, ha salido el tema por las artes marciales, pero bueno, podría ser extensivo a una relación de Una relación pareja, de pareja, totalmente. Mira, ¿sabes? hace poco O he cualquier colgado. sitio. Esto en yoga pasa muchísimo, ¿eh? Es que en yoga yo me imagino que tienen que pasar cosas escandalosas. No En quiero yoga entrar en es un detalles, despelote, o sea, pero tiene que ser eso una cosa increíble. O sea, porque además se genera una serie de situaciones en las que yo me imagino que ahí puede pasar de todo y vamos a dejar el tema porque creo que
puede ser muy escabroso. Pasa de todo, Nima, pero pasa porque somos seres humanos, ¿sabes? Claro que pasa. Y, y hay unas relaciones de abuso bestiales, no solamente sexuales, que es lo que más No, no, se nos no. viene a la cabeza, pero hay una serie de abusos, y ya no te hablo de gurús de India ni de cosas muy No, no. estrambóticas, aquí en Madrid y aquí en España. Entonces, eh, es alucinante, alucinante. Pero Sí, sí. hay que quitarse un poco la pátina esa o el rollo de no, como es yoga todo está bien o como yo no sé, esta persona tiene un nivel determinado y entonces, bueno, por eso me parecía este tema de vital importancia, tanto para ver todas las piezas que operan en él, como para aquella persona que si siente que está en una situación de maltrato o de abuso, pues que sepa que tiene oportunidades y que salir Totalmente. de ahí le va a ser desagradable, que va a tener mono, que va a sentirse vacía o vacío, que no es, el primer movimiento no va a ser agradable, porque la energía que está ocupando el maltratador va a generar un vacío en él, pero que ese primer movimiento, aunque sea desagradable, no es una dirección equivocada. ¿Entiendes? O sea, eso es importantísimo, porque como nos regimos solamente por el bienestar y el malestar, en el momento que me intento alejar, aunque solo sea la imaginación, y siento ansiedad, digo, uy, pues no lo hago, no lo dejo. Es que es inevitable que cuando estás en ese tipo de vínculos, porque hay siempre un rendimiento, hay siempre un rédito por el que estás ahí. Es como una droga, o sea, siempre que dejas, que te tienes que deshabituar, vas a sufrir una abstinencia, un síndrome de abstinencia. Entonces, que se sufra eso no significa que se esté yendo por un camino equivocado. Entonces, a mí me encantaría que quedara como, desde lo que yo puedo aportar, Nima, tú si quieres ahora aportar algo, pero desde lo que yo puedo aportar, creo que es importante que todas las personas que sospechen, porque en el momento que hay una sospecha, probablemente estés metido hasta los sobacos, ¿vale? Porque estos temas son así, hay un autoengaño bestial, pero en el momento que ya uno empieza a dudar o a tener preguntas sobre sí, entonces yo creo que estás bastante metido. Que sepa que hay opciones y sobre todo que no tenga miedo a las sensaciones primeras que se producen cuando uno intenta alejarse. Que confíe en sí mismo, que busque ayuda, que busque otras personas y que se puede. Que se puede. Y aparte que es un proceso de crecimiento y no está haciendo nada malo. Aquí, aquí no hay errores. Aquí lo que hay es un aprendizaje. Que es un poco al hilo de lo que tú decías antes, ¿no? Yo lo veo exactamente como tú. Miles Davis lo decía, es una frase que a mí me encanta porque yo cuando lo oí me explotó la cabeza, que él no consideraba que existieran los errores. En un proceso como este que estamos hablando de crecimiento, todo vale y de todo se aprende, ¿no? A veces se aprende más precisamente de lo que parece un fracaso que de lo que parece un acierto. Así que, bueno, yo dejar esa nota ahí para aquellas personas que, si, bien desde el yoga, bien desde el arte marcial, bien desde lo que sea, pues que sepan que no pasa nada, que está todo, que se puede y que no pasa nada por sentirse mal, que forma parte del proceso. Y es muy importante lo que has dicho, que hay un rédito siempre, aunque estés en una relación tóxica, aunque estés en una relación negativa hacia tu persona, algo te está manteniendo ahí y efectivamente cuando te alejas se crea ese vacío y ese vacío es terrible. Sí, Y muchos optan por quedarse, por no sentir o no querer pasar sí, sí, ese sí, sí, vacío que es tan duro. Y creo que el momento clave o la clave de ese momento es pedir ayuda, que sí, también sí, lo has sí, mencionado. Y por eso es tan importante, y si lo has intentado hacer solo y no has podido, el hacerlo con la fuerza del grupo, con la fuerza de alguien que te sí, sí. pueda orientar. Y eso se ve en muchísimos aspectos de la asistencia, o sea, no solamente de pareja o en el colegio. Te iba a comentar, hace no mucho he colgado, hace 2 semanas, una semana, unas escenas de Aikido en las que un maestro realmente, o sea, vapulean a lo que se llama uke, ¿no? Y en Aikido no tiene ningún sentido, porque en el momento que tienes desequilibrado a tu compañero, no hace falta ya hacer más fuerza, se cae solo, pues aprovechar el momento de máximo desequilibrio para estamparlo contra el suelo, levantarlo del pelo y tal. Tú ves esa escena y dices, mira, se han juntado un sádico y un masoquista. Sí, Y los sí, sí, dos sí, sí. están, es así, los dos están sacando algo de aquí. El sádico a su manera y el masoquista está sacando de la violencia del sádico el placer que necesita. Y en el momento en el que tú te das cuenta de, mira, están abusando de mí, mira, me están generando un bloqueo emocional, me están generando un no poder avanzar,
me están hundiendo en un agujero, me tengo que alejar de esa figura. Y eso es terrible, por el vacío que se crea, efectivamente. Me alejo de ese maestro, ahora dónde voy. Me alejo de esta pareja, ahora dónde voy. Si todos los días tenía esto, esto y esto, después venía la paliza, pero tenía esto, esto y esto, y la paliza, pues... Yo creo que como final de conversación este mensaje es súper valioso y súper potente, porque de alguna manera muchos estamos o hemos estado o podemos estar en una situación en la que vemos que algo no cuadra y dices, joder, ¿y cómo salgo de aquí? ¿Y qué va a pasar después? El miedo a lo diferente, ¿no? El miedo a la incertidumbre. Una frase que, por las vivencias que he tenido, acuñé que me gusta mucho y se lo intento expresar a mis hijas, porque mi hija mayor intenta tenerlo todo bajo control. Y es que la vida es una continua negociación con la incertidumbre. Nosotros hemos venido aquí, es así, o sea, la experiencia vital que he tenido hasta ahora es eso, que somos un peón que ve, como mucho, las 6 casillas que le rodean, poco más. Lo demás es incertidumbre. Tenía un maestro, Sidosi, que siempre le decía, nada es lo que parece. Y si tú piensas que nada es lo que parece, entiendes que pueda pasar cualquier cosa, que todo es incierto. Y es parte del trato que hemos hecho cuando hemos venido a este mundo, que la seguridad es una fantasía. Entonces, bueno, pues en ese camino estamos. Muy bien. Bueno, Y ha pues sido nada, maravilloso, al final... ¿eh? Yo tendría una charla contigo todas las semanas, ¿eh? Bueno, pues teniendo espacio, o sea, teniendo tiempo y organizándolo, y teniendo temas y tal, de que vayamos y tal, bueno, yo encantado. La verdad es que se está A mí muy me a gusto encantaría ir y... un miércoles a tus clases. Pero claro, yo con mi horario de profe me cuesta muchísimo, vamos, me cuesta, no, me es imposible llegar a Madrid, lo tengo a 5 horas, a 4 horas y Claro, pico. claro. Pero me encantaría intentar vernos antes del curso de junio. A ver Pues qué sí, cuando podemos quieras. Y hacer. aquí en Madrid, cuando si cuadra, de todas Yo maneras, sé que bueno, eres un tío estamos en contacto ocupado y y vamos demandado. hablando. Vale, vale, Ya muy vamos bien. hablando y si surge alguna oportunidad previa, pues lo miramos. A Sí, mí, sí. a Ya mí ahora me gustaría estoy, mucho. ya llevo tiempo, pero estoy enamorado de cómo funciona el trabajo interno en todo, en absolutamente todo. Artes marciales, yoga, masajes, incluso en la escalada, aunque ahora lo tengo ya un poco apartado porque no me da mucho tiempo para salir, pero se puede aplicar en todo. Entonces estoy en un momento como de De cierre. cerrar el círculo. Sí, sí, tío, o sea, estoy encantado. Tú sabes, llevo muchos años investigando y trabajándolo y tal, pero pues por esto que estamos hablando, por momentos de crecimiento ha hecho un clic y, y joder, pues eso, estoy en proceso de investigación. O sea, tengo maestros, sigo sus ayudas, pero ya me lo voy por mi cuenta también, hago Hombre, mis es lo historias. suyo, es lo suyo, es Así necesario. que nada, muy contento, tío, muy contento. Mm. Pues me gustaría que la próxima charla, cuando la tengamos, que será cuando tenga que ser, la enfoquemos un poco más en estos aspectos de cuerpo Pues, físico, de fascia, de arte marcial y tal, y yo creo que vamos a disfrutarlo mucho los dos. pues estoy on fire ahora mismo, o sea que Nima, me pillas en el mejor momento. Así que podemos ponerlo programado para otra ocasión hablar de esta cosa. Y con la tecnología un poco más organizada. Es que a mí me ha pillado fuera de juego el no tener el Skype, ¿eh? Que yo hacía Claro, mis grabaciones con Skype, entonces ahora tendremos que buscar son, una alternativa. solo las resacas de la generación X, tío. Fatal, Oye, mira, fatal, hay un fatal. tal David por ahí. No sé si el David Gómez, el Davides. Ah, Un sí, abrazo, hombre, a ver David, si es. tío. A ¿Tú lo ver, no sé conoces a quién David? es. David. Ah, a ver, yo conozco a un David Gómez, pero no sé si es mi David Es Gómez profesor de Tai o no. Chi, Ah, hombre, de claro, sí, ya sé Kung quién Fu. es David, joder. Sí, sí, ya sé quién es, coño. Sí, sí, claro que sí. Eso es. Sí, Un sí, sé quién abrazo, es David. perfectamente David. No sé si andarás por ahí todavía, pero vamos, un abrazo. Ah, mira, yo no había visto aquí que la gente está comentando alguna cosilla y tal. Bueno, bueno, pues nada, poco a poco. Sí, sí, Muy sí. bien, Pedro. Pues nada, Anima. Pues un Oye, placer. Me a voy ver muy si sé grabar reconfortado esto, a la a cama. ver si no lo pierdo Yo- y hablamos, bueno, ¿vale? perder nos quedará a nosotros dos al menos, como mínimo.